Comentario de Ruth capítulo 2. La fidelidad de Dios nunca falla. Versículo 1. Vos. No hay certeza en cuanto al significado de este nombre. Tal vez signifique agilidad. Otro posible origen sería Boi, Az, en él hay fuerza. Este era el nombre de una de las columnas del templo de Salomón, Primera de Reyes 7, 21. Es evidente que Booz era un hombre rico y de considerable influencia en la ciudad de Belén. Es posible que hubiera sido hijo de la Rahab de Jericó. Versículo 2. Que me dejes ir. Ruth se había enterado de la costumbre que permitía que los pobres espigasen en los campos de los ricos, ver Levítico 19, 9, 10, Deuteronomio 24, 19 al 22. Puesto que Ruth y Noemí habían llegado al comienzo de la siega de la cebada, Ruth 1, 22, y Ruth espigó hasta que se acabó la siega, Cap 2, 23, es claro que Ruth comenzó a trabajar poco después de su llegada. El hecho de que Noemí misma no fuera a espigar indica que estaba cansada del viaje o que estaba sufriendo los achaques de la vejez. La primera prueba del carácter de Ruth vino cuando decidió abandonar su patria. En estas circunstancias demostró la sinceridad de sus propósitos al tomar la iniciativa y trabajar con diligencia para proporcionarle a Noemí lo que necesitaba para vivir. Recogeré espigas. Es decir, iría a recoger el grano que los cosechadores hubieran dejado. Dios había indicado que las espigas que quedaban debían ser para los pobres, los huérfanos, las viudas y los extranjeros, o sea los que no eran israelitas. Ruth tenía doble derecho, por ser pobre y por ser extranjera, Levítico 23, 22. Así se socorría a los pobres y se enseñaba abnegación y compasión a los pudientes. Además, los necesitados debían trabajar para conseguir lo que recibían y no convertirse en haraganes, objetos de la caridad. Esto conservaba su dignidad y los movía a demostrar iniciativa y a trabajar. Espigas. Se trataba de cebada, capítulos 1, 22. 2, 23. En los cerros de Judá la cosecha de cebada se realizaba en mayo. Versículo 3. Aconteció que quiso su suerte que fuera a dar en una parcela de Booz. La providencia guió a Ruth al campo de Booz, uno de los parientes cercanos de su extinto esposo, capítulos 2, 1, o 3, 2, 12 y 13. Con cuánta frecuencia las circunstancias y las vicisitudes de la vida que parecen casualidad son en realidad actos providenciales, aunque no nos damos cuenta, ver Salmos 27, 13, 14. Dios cuida de cada uno de nosotros en forma personal e individual. El campo. Es decir, toda la zona cultivada que rodeaba a Belén, todos los campos que pertenecían a Booz o a los otros aldeanos. La palabra hebrea que aquí se traduce es bastante amplia en su sentido. En el capítulo 1, 1, 2, 6, 22 aparece la misma palabra traducida, campos. Versículo 4. Jehová sea con vosotros. El saludo habitual de un judío piadoso. Se contestaba con el mismo saludo, ambos reflejan una piadosa aplicación del pensamiento religioso a las situaciones de la vida diaria. Versículo 5. ¿De quién es esta joven? Sin duda Booz conocía a las otras espigadoras, a quienes llama mis criadas, versículo 8. Evidentemente era necesario obtener el permiso del dueño para espigar, versículo 7. Tal vez los que espigaban en determinado campo comúnmente lo hacían por invitación. Así el dueño podía reservar los derechos de espigar para los que considerase más dignos. Es obvio que Booz, aunque era pariente cercano, no conocía aún a Ruth. Versículo 6. Es la joven moabita. El mayordomo habla como si la llegada de Ruth fuese un asunto conocido por todos. El que Booz, a pesar de ser pariente, versículo 2, no conociera todavía a Ruth, implica que ella comenzó a espigar poco después de llegar a Belén. Versículo 7. Te ruego. Sin descansar. Así dice en la Septuaginta, en las versiones siriacas y en la Vulgata. El texto hebreo que habla de detenerse en la casa, RVA, no es claro. En los países orientales los agricultores viven en las aldeas, y los campos de cultivo están en la zona rural circundante, muchas veces a buena distancia de la aldea. Al salir a espigar, Ruth había salido de la ciudad, versículos 2 al 4, y tan solo a la noche volvería a ella, versículos 17 y 18.
Versículo 8. Hija mía. Teniendo en cuenta que era mayor que ella, capítulo 3, 10, bien podía Booz dirigirse a Ruth como a hija. No pases de aquí. Booz se dio cuenta de que su parentesco le imponía una responsabilidad especial. Ningún otro le otorgaría la ventajosa oportunidad de espigar que él le proporcionaba. Las criadas o espigadoras de Booz seguían detrás de los segadores, y juntaban lo que se les había escapado a ellos. El espigador que siguiera más de cerca tendría naturalmente la mejor oportunidad de juntar más. Versículo 9. Que no te molesten. Booz no solo se preocupó porque Ruth tuviera una oportunidad favorable para espigar, sino que también cuidó de su seguridad personal. Sin duda esta precaución era necesaria, sobre todo porque ella era extranjera y no tenía quien la protegiera. Además, al decirle que se sirviera del agua que sacaban los criados, estaba pensando en el bienestar personal de ella. Versículo 10. Se inclinó a tierra. Ruth expresó así su gratitud a Booz por la bondad que le había demostrado. Por su parte, Ruth se había sorprendido de que Booz fuese tan amable con ella, una extranjera. No había esperado favores. Versículo 11. He sabido todo. Aunque Booz no había visto antes a Ruth, estaba plenamente informado acerca de ella. Versículo 12. Jehová recompense tu obra. Booz invoca sobre Ruth la bendición de Jehová. Bajo cuyas alas. La metáfora es la de los pollitos que corren a refugiarse bajo las alas de sus madres para protegerse del peligro, de la tormenta, del frío. Esta metáfora fue una expresión predilecta de David, descendiente de Ruth, ver Salmos 17, 8 y 36. Salmos 7 y Salmos 63, 7, y también la usó Cristo, ver Mateo 23, 37. Booz se expresó con gran recato y piedad. Él comprendía, y deseaba que Ruth comprendiera que el Dios de los israelitas, a quien ella había aceptado como Dios suyo, era el único que podía darle la recompensa que merecía. Versículo 14. Vinagre. Hebreo hometz, de hametz, ser picante, ser agrio. El vinagre era una salsa o un vino agrio en el cual se mojaba el pan. Es posible que fuera el mismo vinagre que se le ofreció a Cristo en la cruz, Salmos 69, 21, Mateo 27, 34. Se sació. A pesar de todos los favores poco comunes de los cuales había sido objeto, Ruth siguió siendo la misma. No se olvidó de su suegra, sino que le reservó parte de la buena comida que ella había podido servirse. La costumbre oriental acepta, aún hoy, que se lleve a casa una porción de lo que uno no come. Cuando bebemos del amor de Cristo hasta saciarnos, encontramos que aún quedan reservas infinitas. Tenemos el privilegio de llevar esto a los que puedan tener hambre y sed de conocer la verdad de Cristo Jesús. Versículo 15. Se levantó. Según parece, Ruth volvió a espigar antes de que los criados volvieran a segar. Trabajó más tiempo que ellos, y espigar no era un trabajo nada fácil. No la avergoncéis. Ruth podría ver quizás algunas espigas que los segadores pudieran haber pasado por alto. Si tomaba esas espigas, los criados no debían avergonzarla con palabras de censura que indicaran que la habían estado observando. Las instrucciones dadas por Booz a sus criados demuestran la consideración especial que éste intencionalmente demostró hacia Ruth. Tal vez ya estaba pensando en el derecho que tenía Ruth de pedirle que se casara con ella para preservar así las propiedades y la casa de su difunto esposo. Noemí parece que entendió en esta forma su bondad poco común para con Ruth. Así quedó abierto el camino para que Noemí explicara la costumbre judía del levirato, mediante la cual el pariente más cercano de un esposo fallecido debía casarse con la viuda. Versículo 17. Hasta la noche. Sin duda Ruth trabajó afanosamente todo el día, ver versículo 7. Por la tarde, la tarea de espigar fue más fácil que por la mañana. Pero no por eso Ruth dejó de comenzar más temprano. Solo se detuvo ya de noche para desgranar lo que había juntado. Un efa. Unos 22 litros. O 14 kilogramos poco más o menos. Versículo 19. Bendito sea. Noemí quedó muy impresionada por los resultados del trabajo del día. La cantidad de grano recogido indicaba que el dueño del campo donde Ruth había espigado había sido sumamente bondadoso con ella. Su bondad se demostró más cuando Ruth le dio a Noemí lo que había guardado de la comida del mediodía,
que con tanta generosidad le había dado Booz, versículo 14. Por la bondad de la cual Ruth había sido objeto, Noemí invocó la bendición de Dios sobre el generoso benefactor. Booz. Versículo 20. Nuestro pariente. Sin duda lo que Noemí le explica a Ruth no es sencillamente que Booz es pariente, sino que como pariente, tiene el derecho de redimir las propiedades de Elimelec, que quizá ya habían sido vendidas para pagar deudas. Noemí pensó en primer lugar en la heredad familiar. Ruth no entendía aún lo que significaba eso del derecho de redimir, capítulo 4, 6, en la ley social judía, pero se apresuró a decirle a Noemí que Booz le había dicho que permaneciera en sus campos durante toda la cosecha. Noemí aprobó cordialmente la sincera invitación de Booz para que Ruth siguiera espigando en su campo, ver capítulo 2, 22. La palabra traducida, pariente, viene de la raíz gaal, que significa redimir, rescatar, recuperar, mediante el pago de las obligaciones adecuadas. El participio goel se traduce como pariente, Ruth 4, 1, pero se refiere específicamente al pariente más cercano, el que tenía derecho a redimir. La propiedad. Según la ley y la costumbre judías, sobre el pariente cercano recaían varias responsabilidades importantes. Tenía el deber de 1. Comprar de nuevo la propiedad que su pariente hubiese vendido a un acreedor o a otra persona, para satisfacer las demandas del acreedor, según aparece en Levítico 25, 25, Ruth 4, 4, 6, Jeremías 32, 7. 2. Redimir al pariente que por necesidad se hubiera vendido como esclavo, según Levítico 25, 48 y 49. 3. Vengar la sangre de un pariente cercano muerto por un enemigo, según aparece en Números 35, 19, donde goel se traduce vengador de sangre. 4. Casarse con la viuda sin hijos de un pariente cercano, como en el caso de Ruth 3, 13, y ser el albacea de la propiedad que sería para el hijo nacido de esa unión. Los autores bíblicos tomaron la figura del pariente, que actuaba como redentor, y se la aplicaron a Dios como el redentor del hombre del pecado y la muerte. Por ejemplo, Job dijo, yo sé que mi redentor, goel, vive, Job 19, 25, el que lo redimiría de la tumba en la resurrección. Isaías usa las palabras gaal, verbo, y goel, sustantivo, 18 veces para referirse a Dios como el que redime a Israel de sus enemigos y a los hombres de las garras del pecado. Ver Isaías 43, 1, 14, Isaías 44, 22, Isaías 49, 7, Isaías 54, 5, 8, Isaías 63, 16. Bien podemos regocijarnos en Cristo, nuestro pariente, que aceptó por nosotros las responsabilidades de esa relación. Él es quien nos ha redimido del poder del pecado y de la muerte, Isaías 44, 22, Oseas 13, 14. Si tan solo nos acercamos a Él, no nos rechazará, como el pariente de Ruth no la rechazó a ella, Ruth 4, 6. De ninguna manera nos echará fuera, Juan 6, 37. Y al acercarnos a Él, encontraremos hogar y descanso para nuestras almas, Ruth 3, 1, Mateo 11, 29. Versículo 22. Que no te encuentren. Siempre que permaneciese en los campos de Booz, Ruth estaría bajo la protección de un amigo fuerte y digno de confianza. Además, era generoso. En otras partes, entre extraños, podría ser molestada. Versículo 23. La siega. Ruth recibió su recompensa de un pariente o redentor durante el tiempo de la siega. Para nosotros la siega es el fin del mundo, Mateo 13, 39. Entonces nuestro Redentor vendrá a llevarnos con él a su hogar. Deseado de todas las gentes, páginas 294 y 437.